Agradezco mucho a la doctora María Amparo Casar, como siempre, su colaboración en su espacio radiofónico de Grupo Fórmula. Doctora Casar, ¿cómo estás? A tu juicio, ¿cómo estás? Estoy muy bien hoy. ¿Estás en juicio? Estoy, sí. Me trae la doctora Casar a enseñar algo que va a aparecer, ¿cuándo? ¿Mañana? Mañana circula. En la revista Nexos. Ajá. Se llama Los mexicanos contra los impuestos. ¿Por qué no nos gusta pagar impuestos? ¿Por qué no pagamos impuestos? ¿Y cuánto le cuesta al país ese pésimo uso y costumbre de no pagar impuestos? ¿Por qué no pagamos impuestos? Es parte de la cultura de la legalidad en este país, ¿no? Porque no vemos claro, ¿no? En realidad, no pagamos por varias cosas. Uno, porque no vemos claro a dónde se va nuestro dinero, y la gente justifica. Cuando tú le preguntas en una encuesta, esto está hecho con base en una encuesta que levantó Buendía y Laredo. Y cuando tú le preguntas a la gente, en primer lugar, tiene muy poco conocimiento de sus obligaciones fiscales. Después no hay cultura fiscal. No hay. Después dice que es muy difícil pagar. Luego dice, es que ¿sabes qué? Pues no nos regresan lo que pagamos en bienes y servicios. Y luego, pues la percepción de riesgo y castigo, pues es francamente nula. Piensan que no te van a cachar si no pagas impuestos, y además piensan que si te cachan no te van a castigar. Y finalmente, uno muy problemático, uno de los hallazgos aquí, es que los mexicanos perciben que nuestro régimen fiscal favorece a los ricos y es injusto para los pobres, y que no todos los que trabajamos pagamos impuestos, y eso molesta y lo encuentran como un justificante de no pagar impuestos. Pero en fin, ya lo leerás tú y ya lo comentaremos con la audiencia, María Amparo, y también como hacemos puntualmente todos los miércoles, con tu colaboración del periódico Excelsior. Eso es, mañana. Compañera de página. Bien, compañeros de página, ya otra vez. De página. Qué maravilla. El mundo nos acerca, eso es muy importante. Pero ahora lo que nos está separando, no a ella y a mí, sino lo que nos está separando de la tranquilidad, de la paz, es lo que ocurre en Michoacán. Estos atentados, estos sabotajes, actos terroristas, como usted quiera llamarlos, han estremecido nuevamente las estructuras de esta entidad tan vapuleada, no de ahora, de los últimos años, sobre todo agudizado a partir de aquel operativo michoacano instituido por el que fue presidente de la República, Felipe Calderón, como su primera actuación presidencial, cuando toma posesión en medio de aquel terrible cuestionamiento respecto a su legitimidad. Él va y se sienta en 4 bayonetas y dice: señores, el ejército está conmigo, y prueba de ello les voy a mandar a mi tierra, donde es un caos. Voy a mandar un operativo michoacano que a fin de cuentas han pasado 6, 7 años, 8 años y no ha dado resultados. Bueno, sí, ha dado muertos, muchos muertos. Solamente en lo que va de este sexenio, 10,000 muertos en el estado de Michoacán. ¿Qué pasa en Michoacán, doctora? ¿Merece Michoacán, los michoacanos, que desaparezcan los poderes? Bueno, primero, no sabemos bien a bien qué pasa. Sabemos que es un estado en estado de convulsión, que ha sufrido, bueno, pues primero... Tú ahora recuerdas lo de Felipe Calderón, cuando el presidente Calderón manda ahí al ejército con acuerdo del gobierno, y los sucesos que hubo, fue el día del grito, ¿no? Que hubo estos sucesos. Hubo unas reacciones violentísimas, sí, en la Plaza Melchor Ocampo, fue el 15 de septiembre, justo en la noche del grito, del 2007, estaba Leonel Godoy, gobernador, dando el grito, y abajo una explosión que mató a cerca de 9, 10 personas. 8 personas, pero vivió a 90. Sí, y ya con Lázaro Cárdenas ya había hecho convenio de colaboración, llamémoslo, para que pudiera entrar el ejército. Y bueno, las cosas, como bien señalas, no han mejorado. Son 7 años en donde, si no mes tras mes, trimestre tras trimestre, estamos viendo pues muchísima violencia y muchísimo desasosiego social, ¿no? Sí. Vemos quema de camiones, vemos retenes, vemos que la gente no puede vender sus mercancías, vemos tomas de plazas, vemos paros en las escuelas, vemos protestas. ¿Tú te acuerdas ya cuando los empresarios también hace algún tiempo, bueno, antes de que entrara el gobernador, que dijeron vamos por un candidato de unidad porque ni siquiera tenemos condiciones para hacer elecciones? Y esto ha ido lejos de decrecer, lejos de mejorar con la entrada del ejército, pues ha ido empeorando. Y te decía, no sabemos bien a bien qué pasa, porque ahí está el grupo de los templarios,
está la familia, y después ahora tenemos informaciones, pero pues no claras, sobre si esta entrada de las guardias de autodefensa pues están ligados con el cártel de Jalisco, y entonces allá hay una bronca entre los del cártel de Jalisco y los templarios, e información dura o información oficial no tenemos, Pepe. Lo que sí vemos es que pues sí, ya está en la ingobernabilidad de ese estado. Hoy el periodista Pascal Beltrán del Río, ¿sí?, en su columna del periódico Excelsior también, dice que no es fácil encontrar el origen de la violencia criminal en Michoacán. Incluso en la historia reciente uno puede remontarse a los años 80 y todavía más atrás y encontrar la actividad de gavillas en la sierra y en la Tierra Caliente. Habla de lo que él visitó en el año 90, en el municipio de Aguililla, donde ya había graves problemas. Había mucho peligro incluso para transitar, ¿no? Él recuerda aquella experiencia, dice que 98 fue el mayor año de violencia en Michoacán, con más de 1,000 muertos. En febrero de 2002 se acababa de inaugurar la alternancia política, y después de la toma de posesión de Lázaro Cárdenas Batel hubo una ejecución múltiple que estremeció al Estado. Al año siguiente cayeron otros lugartenientes importantes de los grupos de la familia. En fin, y habla el reportaje se llama 10,000, dice, si suman los muertos desde 98 hasta la fecha, van 10,000 muertos en el estado de Michoacán. Y desde 2013 principios pues ha tenido nuevos focos de inestabilidad. Todo esto, señora Pascal. Y todo esto pues es lo que da contexto a esta petición o a esta discusión, que no es la primera vez, hay que recordarlo, Pepe, sobre la posible declaratoria por parte del Senado de que ha llegado el momento en que han desaparecido los poderes y que por lo tanto se tiene que nombrar a un gobernador interino. Hay que aclarar que esa facultad es del Senado, pero exclusiva, ¿verdad? Es exclusiva del Senado, pero ahí hay mucha confusión, porque además es de los pocos países que lo tienen. Argentina tiene algo similar, Pepe. No es que el Senado declare que, no es que el Senado desaparezca los poderes, es que certifica o constata que los poderes han desaparecido y que, así dice el artículo 76, ha llegado el momento de nombrar un nuevo gobernador. Ayer me escribió por Twitter claro. Jorge Saldaña, sí, y me decía, los poderes en Michoacán no pueden desaparecer. Podrá no haber el poder institucional, podrá no existir, y ese sí está desaparecido, pero el verdadero poder en Michoacán, que es el crimen organizado, ahí está, y ese no puede desaparecer, o hasta ahora no ha podido desaparecer. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, y sobre todo el Senado no puede decretar la desaparición de ese poder de los narcos o del crimen organizado, simplemente desaparecería al institucional nada pero no más. Al poder de la tuta, sí, y de la familia y de todos estos. Pero bueno, es una cosa, no es tan fácil esto de desaparición de los poderes. Antes pues se usaba con más regularidad. El último caso que yo recuerdo, cuando menos, fue en 1975 en Hidalgo, pero entonces todavía había una mayoría priista en la Cámara de Diputados y de Senadores, entonces pues no contaba el papel de los legisladores, y el presidente en realidad es el que la decretaba, ¿no? Ahora sí conlleva, en primer lugar, ya está reglamentado. Después de la última desaparición de poderes en 75, Pepe, se reglamentó en 1978, cuando era secretario de Gobernación don Jesús Reyes Heroles, y bueno, ahí hay las causales. En este caso sí aplica, no voy a aburrir al auditorio con todas las causales para la desaparición de poderes, pero la que aplica es cuando están imposibilitados del ejercicio de las las funciones de sus cargos con motivo de situaciones o conflictos en la entidad, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hacía antes es que se nombra una comisión, ya sea del Senado, ya sea de la Suprema Corte, por ejemplo, se hace una investigación y se constata pues que no hay orden, que los poderes no están funcionando, y entonces el Senado hace la declaratoria, el presidente le presenta una terna al Senado y el Senado escoge. Tiene 3 días el presidente, una vez que se hace esta declaratoria, para mandar una terna. Si no lo hace el presidente, entonces el Senado libremente o escoge libremente quién será el sustituto. Pero es una cosa pues grave, porque implica desaparecer, implica que dejan de funcionar el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Ayer que Roberto Gil Suart, del senador del PAN, alza la voz y dice:
han de desaparecer los poderes en el Estado, uno también lee el componente político que lleva tal declaración. También dice Silvano Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Política, que fue competidor con Fausto Vallejo por la gubernatura y tiene obviamente es parte interesada. También dice, no, ya Michoacán valió chetos, así lo dijo de esa forma tan fina, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que PRD, un sector del PRD, un buen sector del PAN, etcétera, están presionando. Ahí compitió, ¿te acuerdas, no? Cocoa, María Luisa Calderón. Hay mucho componente Luisa político, María Calderón. pero a tu juicio, Amparo, ¿hay motivos para desaparecer poderes? No porque te nombremos comisionada senatorial o de la Suprema Corte para que corrobores y constates, no. Tú, en tu visión, en tu perspectiva de analista política, ¿estás viendo que hay motivos? Pues sí, yo creo que sí hay motivos. Ya es un estado con un grado de inestabilidad, sí, muy muy elevado, en donde pues no hay manera de que legisle el Congreso, no te puedo decir del Poder Judicial, y donde el gobernador el que regresó ahora, Fausto Vallejo, el anterior Reina, ¿sí? Y también los anteriores no han podido ya manejar el Estado. Ahora, es una facultad que se tiene que usar con mucho cuidado, Pepe, porque pues esta interpretación de cuando ya los poderes no están funcionando, pues se puede prestar para muchas pillerías, ¿no? Por decir lo menos. Entonces, hay que usarla con mucho cuidado, pero si yo me atengo a esta causal de la ley reglamentaria del artículo 76, en donde que afectan la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico. Yo te pregunto, no es que te quiera regresar y te quiera volver a ti comisionado, pero me parece que, bueno, pues ya está vigente esta causal para la desaparición de poderes, te repito, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico. Pepe, yo leo que en Michoacán hace tiempo que la vigencia del orden jurídico pues ha desaparecido, ¿no? Doctora Casar, agradecemos mucho tu juicio sobre el tema, nos ilustra bastante con base en los reglamentos o el procedimiento pues que vendría a cuento en caso de que se aplicara eventualmente una solución de esta naturaleza, que sería brutal, sí, sería brutal para Michoacán, primera vez en la era democrática del país, porque 75, que es cuando te digo que es la última vez que se utilizó, había una dictadura perfecta. Pues sí, pero ahora sí hay, y además tendría que votarse en el Senado, ¿no? Entonces tendrían que aceptar los 3 partidos para lograr esa mayoría. Te agradezco mucho, doctora Casar. A ti, Pepe. El juicio de Amparo Casar aquí en este espacio informativo. Hagamos una pausa.